Hola queridos aprendices, estamos hoy aquí en nuestro curso, en la sesión en línea de nuestro curso de conceptualización del lenguaje de programación C++. Como ustedes han podido ver, hemos dispuesto una serie de anuncios en donde les hemos dado la bienvenida eh, al curso, definiendo pues que nuestro curso tiene unas fechas de inicio y fechas de finalización para que lo tengan muy presente en su esquema de trabajo. Recuerden que la metodología del SENA es una metodología abierta donde ustedes disponen de su tiempo y el SENA les proporciona los materiales, herramientas, actividades, guías para que ustedes puedan desarrollar autónomamente su formación con también unos lineamientos que nosotros les damos a través de estas sesiones. Entonces, en este anuncio de la apertura de la formación, les he estado comentando pues que hay que participar en el foro social, que ustedes pueden ingresar al foro social aquí a través del enlace de foros y ya pueden ingresar al foro social a dar su, a presentarse. Es muy importante y allí hemos notado que hay muchos aprendices con diferentes tipos de experiencias, aquellos que quieren aprender, aquellos que ya tienen una experiencia definida. Entonces, los invito a que lo hagan, chicos. También revisar el cronograma para que sepan, como les decía inicialmente, hasta dónde va a llegar su formación. Y hay dos elementos muy importantes que siempre se los voy a colocar acá para que lo tengan como ese lineamiento para el objetivo, que es llegar al final del curso, y es la guía de aprendizaje de la semana y el material de formación de esa semana. Si ustedes le dan a clic aquí, lo pueden descargar, al igual que yo acá. Ahora les muestro otra manera de dónde acceder a esos documentos. Yo ya le di clic aquí y ya lo descargué. Aquí lo tengo aperturado, al igual que el material de formación de esta semana. Entonces, para que ustedes puedan tener ese conocimiento de qué vamos a hacer, es esencial que lean la guía de aprendizaje de la semana siempre. Allí es donde se enmarcará esa hoja de ruta que llevaremos para la formación de cada una de estas unidades temáticas que corresponden a cada semana de formación. Tenemos entonces 4 unidades temáticas, 4 semanas efectivas de formación, chicos, para que lo tengan presente. En nuestra actividades de aprendizaje hay unas actividades de reflexión iniciales que para que ustedes se contextualicen con el proceso no son calificables. Ustedes si quieren las pueden realizar. Es contestar algunas preguntas de cuál cree que es la importancia en los conceptos básicos y la estructura de un lenguaje de programación para que ustedes empiecen a precisamente inmiscuirse en esta temática de la programación, particularmente con C++. Además, hay algunas actividades de contextualización donde hay un video que ustedes ahora se los voy a decir, están en el material de apoyo para que lo tengan presente. Esta sí es una actividad calificable y es la primera actividad calificable y es la evaluación, que es esta actividad de proporción del conocimiento. Entonces, esa evaluación que se llama conceptualización del lenguaje C++, ustedes pueden ingresar a ella a través de o aquí el enlace de evaluaciones o cuando ustedes ingresan a contenido del curso, pueden llegar a tener entonces una eh, un despliegue aquí del contenido. Si nosotros nos vamos a la carpeta de actividades y en la actividad 1, que corresponde a nuestra semana 1, ustedes pueden ver que aquí está la evaluación, que se llama conceptualización del lenguaje C++. Cuando yo le doy clic, entonces yo ya le digo ver evaluación, y si le doy clic aquí a la evaluación, pues él ya me pone las preguntas disponibles. Tenemos una hora para contestarlas y cuando yo le doy clic aquí en continuar, ya inicio la evaluación. Es una manera muy sencilla de ingresar. Entonces, esa es la primera actividad que debemos realizar. ¿Cuándo realizar esta evaluación? Yo siempre les sugiero que antes de realizar cualquier tipo de evaluación de la semana, se lean detalladamente el material de formación,
que fue el que nosotros aperturamos al inicio. Entonces, este material de formación que también pueden acceder a él, les voy a mostrar acá. A través de, en la carpeta también actividad 1, ¿sí? Aquí está el material de aprendizaje. Y ustedes aquí tienen la opción para verlo de forma multimedial o para verlo de forma de PDF, que es lo que yo acabo de hacer acá. Si ustedes abren la forma multimedial, entonces aquí les va a abrir un material para que ustedes lo puedan llegar a revisar, ¿sí? Entonces pueden ir avanzando en cada una de estas temáticas de la estructura, de las constantes y variables y terminando con las funciones de entrada y de salida. Entonces, como ustedes lo quieren revisar, yo lo tengo aquí en PDF, vamos a entrar en materia técnica frente a este material precisamente. Entonces, básicamente, lo que o el núcleo de nuestro curso es tener una conceptualización. Miren qué es conceptualización del lenguaje de programación C++. Vamos a aprenderlo a conceptualizar, a conocerlo y hacer algunos programas básicos con él. Es el punto de entrada para otros cursos subsecuentes que ya son ya unos, digamos, conceptualización, pero ya del lenguaje de C++2 o hay unos cursos que tienen un poco más de contenido. Esta es la entrada del lenguaje de programación donde lo vamos a conocer. Yo entonces les quiero contar que pues, el núcleo básico del lenguaje C++ está definido en un lenguaje muy de un soporte excelente, un lenguaje con el que nació prácticamente todo el tema de la programación, no digo a nivel histórico porque hay muchos lenguajes atrás de él, pero sí a nivel del manejo y de la difusión que tuvo ese lenguaje y es el lenguaje C. Con ese lenguaje C, tiene el núcleo básico de la gran mayoría de lenguajes de programación y entre ellos pues el C++. La estructura se define por componentes, por precisamente directivas de procesamiento, declaraciones globales, una función principal, las funciones definidas por el usuario y los comentarios para entender el programa. Entonces, si ustedes se dan cuenta, tal como C tiene, como C++ tiene el núcleo de C, también tiene o puede reconocer las directivas como define, como else, como las directivas if, el import, el include, el using. Entonces, con todas estas directivas, nosotros vamos a poder entonces hacer el llamado o incluir a otro tipo de librerías, de soportes, de servicios, para que lo tengan muy presente. Entonces, hay una explicación que quiero que ustedes la lean de varios de esas directivas para que se contextualicen con el programa. También nos habla el material de los tipos de datos que se manejan en C. Y es que recuerden que una de las características de todo lenguaje de programación es manejar tipos de datos para poder manipular la información con la que queremos hacer o interactuar o llegar a una solución de un algoritmo a la solución de una necesidad de un cliente a través de una solución informática como, por ejemplo, en C++. Entonces, entre los tipos de datos que contiene el lenguaje, están los tipos enteros, que ustedes ya saben, son números enteros, sin punto flotante, los de coma flotante, que ya tienen que ver con elementos reales, y caracteres. Entonces, esos tipos de datos básicos son los que se manejan. Ahora, entre los tipos de datos numéricos que tiene el lenguaje definido, ya habíamos visto que hay enteros y de coma flotante, hay, hay entre los enteros, pues el char, el booleano y el short. También están los tipos entero que tienen una longitud definida ya para que los tengan presentes. Un long, que es un tipo entero, pero es mucho más extenso en tamaño que el tipo entero int. Y un long que es mucho más grande, por así decirlo, en tamaño que el tipo long. Entonces, estos tipos son los tipos de datos que se manejan
precisamente para poder manipular los datos numéricos, ¿sí? Hay tipos de char, booleanos, el short, que es un entero corto, los enteros, el largo y el largo largo. Ahora, entre los reales, entre esos tipos de datos numéricos reales, que son los que tienen punto de coma flotante, están los float, que es un flotante menor, o el double, que es un tipo de flotante mayor, igual que el float, pero es menor igual que el long double, que es el que estamos viendo acá. Entonces, para que lo tengan presente. Y los caracteres también, tenemos el char, el wchar t, es una variable de caracteres anchos para poder guardar información grande a nivel de carácter. Entonces, tenganlo presente. Aquí a continuación hay un tipo de referencias que preciso que ustedes las lean. Se hablan de las constantes y de las variables. Recuerden que todo lenguaje de programación también tiene su definición de constantes y de variables, que son esos espacios en memoria que nosotros usamos para poder manipular, gestionar y operar la información. Hay una forma de definir las constantes, aquí se los explica, y hay una forma también de definir las variables para que ustedes las puedan llegar a usar dentro del lenguaje. Entonces, tengan en cuenta los tipos de caracteres que son permitidos dentro del lenguaje. Si ustedes se dan cuenta, para nombrar las variables, aquí no se encuentra, aquí no está en ningún lado la ñ, tengan presente eso, de no nombrar variables con la letra ñ. Eh, y acá básicamente nos dan algunas secuencias de escape que podemos utilizar dentro del lenguaje para hacer, por ejemplo, saltos en línea, un backslash n, ¿sí? Para hacer una tabulación horizontal con t, o una tabulación vertical con backslash b, un retroceso con b o un retorno de carro con el backslash r. Entonces tengan en cuenta revisar todos estos elementos que están aquí en el material, que son bastante explicativos y muy sencillos de entender. Recuerden que estábamos hablando de las variables como ese espacio en memoria de acceso aleatorio en donde nosotros operamos nuestra información. Aquí les da una manera de cómo, como les explicaba hace un momento, de cómo nombrarlas, de cómo declararlas, de cómo usarlas. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, declarar una variable que se llame C, que es del tipo char, pues lo hago así. Defino cuál es el tipo entre los tipos que acabamos de ver y le defino un nombre. Si es del tipo entero, también le defino el nombre, mire, y termino siempre con punto y coma. Tengan en presente eso. Aquí hay unos ejemplos de declaraciones de diferentes variables de tipo char, entero, double, eh, y cómo nosotros las podemos asociar, cómo podemos llenar esos valores de las variables para que lo tengan presente. Ahora, luego de llegar de tener bien claro el uso de las variables, las funciones nos van a permitir, hay funciones que vienen ya establecidas con el lenguaje, predefinidas, y las otras que pueden ser definidas por el usuario, ¿sí? Y entonces eso nos permite tener una manipulación mucho más efectiva de la lógica y reutilizar muchos elementos que nos pueden llegar a servir, que podemos empaquetar en funciones para poder dividir y vencer frente a precisamente la necesidad o la lógica que queremos crear, desarrollar en nuestro algoritmo. Entonces, la forma general o la sintaxis con la que yo defino una función está dado por el tipo de dato que va a tener la función, sí, ya saben, char, entero, long, double, el nombre que le voy a definir a la función, que debe estar bajo los parámetros de definición de las mismas variables igual, y una lista de argumentos que puede ser opcional, ¿sí? Puedo tener argumentos o puedo no tener argumentos. Entre corchetes se van a definir entonces todo el bloque de instrucciones o sentencias que puede llegar a tener una función. Aquí les hace una explicación el material de la función main y de cómo la función main entonces es la entrada a nuestros
a nuestros programas en C++ y cómo entonces podemos nosotros poder utilizar algunos archivos de cabecera o librerías que nos van a servir precisamente para llamar a operaciones de funciones predefinidas en el lenguaje que nos servirán para llegar a, por ejemplo, hacer operaciones, poner flujos en pantalla, es decir, imprimir en pantalla elementos, eh, a operar frente a funciones algorítmicas, matemáticas, de enteros, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, generalmente las funciones tienen entradas, se hace un proceso y tiene una salida. Ese es el objetivo siempre de las funciones. Aquí hay una explicación de los elementos que ya les estaba diciendo, de cómo está la sintaxis definida. Pueden que las funciones retornen o no retornen un valor, ¿sí? Entonces, a veces las funciones simplemente se llaman para imprimir algo en pantalla y ya, ¿sí? Pero en muchas ocasiones se retornan valores y esos valores son los que nosotros necesitamos acá como salidas para, para precisamente operar. Entonces, les enseño algunas funciones de entrada y de salida de datos en pantalla y cómo poder llegar a operar con ellas. Y al final les coloca este, que es el primero de nuestros programas en C++, que yo quiero que ustedes por favor lo tengan presente, porque lo vamos a hacer. ¿Dónde lo vamos a hacer? Yo les sugiero que descarguen este programita, que es el dev C++, en la versión que ustedes quieran, y con ese programa entonces, cuando yo voy a crear un nuevo archivo, yo básicamente lo que voy a hacer es crear este, que va a ser nuestro primer archivo de C++. ¿Listo? Entonces lo transcriben tal cual está acá, ¿sí? Y vamos a hacerlo ya la siguiente semana. Lo pueden hacer aquí en el dev C++. Y ya en la siguiente semana podemos ver las actividades precisamente para poder empezar a operar con el lenguaje. Porque nuestras actividades de esta semana son las que les acabo de comentar. La primera, la de evaluación, y la segunda de un taller, que es realizar un mapa conceptual de las generalidades y componentes básicos del lenguaje en C++. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es un mapa conceptual, tal como los que hacían en el colegio, en la universidad. Hey, vamos a hacer un mapa conceptual que nos muestre entonces generalidades y componentes básicos. Entonces yo tengo lenguaje C++. ¿Qué componentes básicos tienen o está conformado el lenguaje? ¿Qué generalidades puedo destacar del lenguaje? Y así entonces construyo un mapa conceptual. ¿Dónde tengo la base? Pues aquí, chicos, en el material que acabo de mostrarles. Ustedes ahí tienen todos los elementos para poder crear ese mapa conceptual. ¿Dónde lo voy a hacer? Ese mapa conceptual lo hago en un archivo Word simplemente. O pueden utilizar también esta herramienta o alguna de las herramientas que están en línea y descargan en la imagen, el PDF, pero no se limiten, ¿sí? Lo más sencillo es hacerlo en un Word, lo pueden hacer en un PowerPoint, lo pueden hacer en cualquier herramienta que ustedes definan, pero que contenga las generalidades y los componentes del lenguaje C++. Tengan muy presente eso, chicos, ¿listo? Y para que me han dicho que algunos han tenido problemas con la subida de este mapa conceptual, pero yo veo que es tema de la plataforma. Cuando ustedes ingresan acá a las actividades, y bueno, y se ponen a revisar algunas cosas como lo que hemos hecho acá, la plataforma sigue contando un tiempo de la validación que ustedes tuvieron, del login que ustedes tuvieron. Entonces, a veces uno se distrae por acá haciendo algunas cosas, va y hace el mapa conceptual, se tarda y va a querer subirlo y en ese momento ya la sesión se ha finalizado en la plataforma. Yo creo que los problemas se han debido a eso. Entonces, yo que les sugiero, ustedes vuélvanse a ingresar, vuelvan a registrar con sus datos en la plataforma. Vengo entonces aquí, vengo a proyecto y en proyecto voy en actividades, y en actividad voy a actividad 1, y en actividad 1 busco el mapa conceptual, y aquí abro el mapa conceptual, y
Cuando me cargue aquí el mapa conceptual, le digo ver evidencia y ahí ya puedo subir el archivo en Word o el archivo en PowerPoint o en la herramienta SmartArt o en la herramienta que ustedes hayan definido para hacer este mapa conceptual de los elementos básicos. Entonces les repito, chicos, 2 actividades calificables para esta semana. La evaluación, que ya saben dónde encontrarla, sobre qué leer antes de llegar a esa evaluación, y el mapa conceptual, que ya saben que lo pueden hacer en Word y que basado también en el material que ustedes leyeron para la evaluación, pueden ya tener una definición mental, conceptual para realizar este mapa. ¿Listo? Entonces, chicos, estaremos en contacto a través de las herramientas que contiene la plataforma. Les auguro muchos éxitos. He visto algunas de las actividades que ya han subido y han sido muy buenas. Sigan con esa calidad técnica y estamos entonces en contacto. Que estén muy bien, chicos. Feliz día.